¿Qué tal con todos? Hoy tenemos un nuevo capítulo de Surf Talks y esta vez con Javier Huarcaya Pro. Y Pro no es porque por profesional, sino es su apellido, lo lleva en la sangre. ¿Quién es Javier Huarcaya? Javier Huarcaya es una persona que nos va a poder enseñar muchísimo hoy día. Es el pionero de muchísimas cosas relacionadas a este deporte, este estilo de vida que nosotros vivimos, que nos encanta y amamos. Y gracias a él, hoy en día podemos gozar de muchas cosas. Así que gracias, Javier, por venir acá. Un No, honor y un placer tenerte aquí. gracias por la oportunidad, ¿no? La comunidad de surf en el Perú ha crecido muchísimo, porque yo me fui 32 años y éramos un grupito, ¿no? Ahora vengo y veo miles de tablistas y me parece interesantísimo, ¿no? La comunidad, la industria, el querer competir y aprender, ¿no? Ujú. Increíble está. Un poquito para ir conociéndote un poco más, tú acabo de decir de que has aportado muchísimo en todo el mundo del surf. Me atrevería a decir también a nivel mundial, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo. Entonces, una pequeña intro de quién eres. Bueno, yo pienso que más que nada soy un apasionado por el surf porque descubrí que con correr olas destapas una parte del ser humano que es una salud física, mental y espiritual, y que hay un intercambio de energía con el mar, ¿no? O sea, estoy relacionado con el mar de una forma bastante intensa y siempre quise relacionarme de una forma sana y profesional, ¿no? Estudié ingeniería industrial, mi tesis era de fabricar tablas de epoxia con refuerzo de carbono. Lo logré hacer eso en California, saqué 3 patentes, ¿no? En Estados Unidos. Bueno, antes de irme, acá hicimos la revista de Tablista, la primera de habla hispana en toda Sudamérica. Bueno, en España no había. Hicimos la primera organización para conservar las olas y playas, porque nos vimos amenazados por perder la herradura. Y luego ya allá desarrollé pues una industria de un foam nuevo, ¿no? Que no chupa agua, puedes tener un quiñe por meses y no tienes que repararlo. La tabla dura más, dura el doble o el triple mínimo, ¿no? Cuesta más, pero es una inversión que vale la pena. Y a muchos les mejora el surfing, porque vas con otra velocidad, ¿no? No es una epóxica que puede rebotar. Y eso es importantísimo, ¿no? Y bueno, y allá he competido mucho. He competido en el circuito americano del WSA, también en los nacionales, salí campeón nacional de Estados Unidos, salí 5 veces campeón de California. Y en los mundiales también he competido 3 finales, 2 segundos puestos y un primer puesto. Sí. Y como buen latino me robaron un par por ahí, pero es parte del deporte. Yo ya, o sea, eso ya está, siempre uno tiene que, compites contra las olas, contra uno mismo, el mar y contra los jueces. Eso uno tiene que saber, no se puede molestar por perder. Exacto, hay cosas que escapan de nuestras manos. Así es. Y bueno, comenzando a tocar los temas que tanto hemos conversado antes y que la gente empieza a conocer, porque una de las grandes razones por las que estoy muy contento de tenerte aquí es de que hay uno de los objetivos de este podcast es poder trascender a los personajes que han ayudado mucho en el surfing nacional, en el surfing en sí, y las nuevas generaciones hoy en día ya no saben quiénes son muchos surfers, ¿no? O muchos personajes importantes. Puedes ver en señoritas, en caballeros, en el norte o a quien sea, tíos icónicos del surfing, que ahora las nuevas generaciones no tienen ni idea de quiénes son. Claro. Mientras que tal vez la playa que están corriendo es gracias a ellos, ¿no? Entonces, una de las razones es poder como darte a conocer a este mundo de las nuevas generaciones. Como yo, por ejemplo, yo no conocía mucho de ti. Ajá. Y como te comentaba, y cuando empecé a investigar un poquito más, me quedé sorprendido. Entonces, comenzar con tu obra maestra, por así decirlo, con los FOMS XTR, Salas XTR. Cuéntame cómo nació esta idea, ya como dijiste también sé que estuvo la Ya. tesis, cómo se fabricó, cómo fue el proceso, si lo hiciste solo, si lo hiciste acompañado, etc. Ya.
Es bien interesante, ¿no? Porque lo que sucedió en el Perú sucedió luego en Estados Unidos. En Ujú, el 82, la fábrica de foam normal, que es de poliuretano, que le ujú, dicen PU, o poliuretano, que es lo que todo el mundo tiene, ujú. quebró. Había una fábrica de foam, Clarfoam en Lurín. Así acá. Y mi primo Pedro Vázquez empezó a investigar con hacer epóxicas, ¿no? El Ajá. styrofoam. Y avanzó bastante, pero el styrofoam tiene sus limitaciones y él se fue de viaje a Estados Unidos, se casó con una chica de Ujú, Hawái. Abrió su empresa allá y descubrió otro foam que tenía otras aplicaciones, que es el foam extruido. Y ese es el foam que empezó a trabajar y me llama y me dice, ¿sabes que nadie forra epóxicas acá? Ven a ayudarme o a vender más foam en Miami. Entonces yo fui, estuvimos trabajando varios años, pero tenía un problema el foam, porque después de un tiempo se delaminaba, ¿no? Es la llamada del foam SBF. Se delaminaba, se inflaba. ujú. Si le ponías carbono, refuerzos, hacías todo lo imposible. Me acuerdo que fui a un show en Orlando con tablas y le puse un refuerzo de un material que se llama Cormat, que es durísimo. Y agarré con un palo, con una soga, a que la gente le tire así para que vea que no se rompe. Y decía, ¡pah! Y todo el mundo se asustaba porque es una bulla en el show. Y en verdad eso era como que un refuerzo, pero tampoco resultaba porque era muy obvio, ¿no? Y no tenía buena apariencia. Y después descubrí que lo que llamamos los thermovents, que son unos huequitos mínimos que se hacen con calor, que no se notan y dejan que el foam respire y ya no se inflan. Y ahí sacamos 3 patentes. Y ahí empecé yo a ofrecerles, ya Pedro, mi primo no estaba en Estados Unidos, se vino a Perú, a Ajá, ofrecerle a todo el mundo, a Channel Islands, a All ajá. Merrick. Me acuerdo que a All Merrick le di y él no quería saber nada, pero me dijo, voy a probar. Y la metió en su camioneta una semana en el sol, en el verano, a ver si se inflaba. Y no se infló, me llama y me dice, no se inflaba, me dice. Y entonces empezó a pedir, Channel Islands empezó a pedir más tablas y de ahí otros, como Lost. Bueno, el Lost, el Mal Bayol, el Mayhem, pues es un personaje. Él me decía, tú estás bien loco que vas a vender una tabla con huequitos, ¿no? Y estaba Andy Iros con él, estaba tomando sus cervezas en un show también, Ujú. otro. Entonces estaba medio picadito y me empezó así a vacilar. No Ya. vas a vender nada. ¿Cómo vas a vender una tabla con huecos? Y yo decía, ya madre, pero funciona. A mí funciona. Me hace ir más rápido que cualquier otra cosa. Y él se convirtió en mi cliente número uno, Sí. el que más me compraba. Y le hicimos tablas a Andy Irons, a Bruce Irons, a Chris Ward, a Marco Quilupo, a un montón de pros. Y bueno, y así con otros clientes empezamos a avanzar, ¿no? De alguna manera tú fuiste quien, o sea, por lo que entiendo, el foam que tú diseñaste fue el que empezaste a vender a Merrick y a Así es, Violos. así es. Ah, Sí, ya. con el XTR ellos empezaron, antes de que haya el foam de EPS, que es el Styrofoam, ¿no? El Ya. Tecnopor, porque en esa época ese foam era bien blando, entonces pudimos entrar, ¿no? Ujú. Pero era bien difícil entrar en ese mercado de Estados Ujú. Unidos, ¿no? Cuando mi primo hacía los fones y vendía la marca Clarfoam, agarraba como su monopolio y ya no le vendía nada a los demás. A Rusty ya no le vendía porque le había comprado a él. Ujú. No, tú tienes otro proveedor. Y así le compraba 2 o 3. Rusty quería 100 de las de Clarfoam, no le vendía. Y así manejaba bien, mañoso, un monopolio legítimo. Ya. Y bueno, y después empezaron a salir marcas que venían de otros lados, como que de la China, venían las Surftech, entonces Clarkson Sí. quebró y dijo, ya no quiero más. Y entonces seguimos avanzando, pero ya después es bien difícil, este phone no es tan fácil ni shapear ni laminar. Es bien, bien, bien duro Ajá. y con la máquina de shape se derrite Ya. o lo enganche. Yo tuve que tener 5 máquinas de shape allá. Wow. Y entonces al final, en nuestro taller, antes mandábamos para que lo corten. Ya. Y regresaba al taller para forrar y regresaba para entregar la tabla. Y cada ida y vuelta a Channel Island eran 3 horas a 4 horas. Es como un Lima Pisco para Claro. una tabla 4 veces. Ah, su madre. Y Ya. así me la pasé años. Y por más que les decía, yo la corto en mi máquina, no había confianza. Yo hablé con Gold Merrick, la vendo en la internet. No, que vas a vender en la internet. Pero después de años,
en mi taller logramos cortarla, shapearla y forrarla. Aunque la shapeada era por shapers autorizados de todas las marcas, ¿no? Por decirte, Lost, Channel Island, Tomo, Paisel, Album, Todo. Rusty. Todos ellos eran tus clientes. Todos, sí. Y hoy en día sigue allá, ¿no? La compañía la vendí una licencia, pero hacemos todas esas marcas, ¿no? Hacemos todo, la venta, menos el shape final después de la máquina, que tiene sus shapes por la zona, felizmente, ¿no? Están todos cerca. Wow. Y bueno, y se venden solo en la internet, ¿no? Y así Olmer no quiso, al final se dieron cuenta que era lo más fácil. Claro, eso fue como la innovación, pues, ¿no? Ahora te puedes Sí. pedir, antes, pucha, creo que ni... Yo, por ejemplo, no sé si la gente lo hace, ¿no? Pero veo que se puede mandar a hacer tablas por internet. Claro. Yo, sinceramente, no me he atrevido a hacerlo nunca. Me da un poco de desconfianza. Yo siempre he querido tener esa relación de shaper-surfer. Claro, no. Que te vea, te mida, te pese, te cuentes un poco. Completamente. Entonces, pero sí, finalmente también es el futuro, ¿no? Mira, yo cuando iba a sacar esto, yo quise entrar a las tiendas. Ujú. Y era bien difícil porque el producto era bien caro. Tenía que explicarle a los vendedores cómo funciona, cómo se repara. Es más, cuando compraban una tabla, hacía firmar una tarjetita y yo le mandaba un repair kit gratis por correo para que se animen con las epóxicas. Ujú. Y entonces una vez tuvimos 10 tiendas, y después cambiaron a los vendedores y se atracaba todo. Entonces dije, no, tengo que vender en la internet. Igual que tú, no quería yo no voy a comprar una tabla en internet. Pero me puse a ver que habían ya todas las marcas que tenían tablas en las tiendas. Lo único que tenían que hacer es, este modelo, no, por ejemplo, la Lost Rocket, ¿Ya? la puedo conseguir igualita, pero con estos materiales que duran más y son más livianos. Claro. Y eso ayudó mucho, ¿no? Ujú. ¿Y en qué crees que se diferencia el foam XTR con los demás? Mira, el foam XTR es bien parecido al foam de una tabla normal, ¿Ya? de PU, que mucha gente le dice tabla de foam. ¿Ya? Pero porque se confunde. Como esta. Claro, ¿no? ¿Ya? Una tabla de foam normal Ujú. tiene casi el mismo flex, ¿Ya? pero es mucho más liviana y más dura. ¿Ya? O sea, no se abolla. ¿Ya? Entonces te va a durar mucho más. Y es más liviana. Y si te quiña, no tienes absolutamente que parcharla. Yo hice un video que solamente puse las cajitas de Future o FCS, creo. Y la pesé y me metí a correr, la sequé y la volví a pesar, ¿no? Pero no, era más que foam. Claro. Lo interesante es que no necesitábamos cera ahí, porque el foam no te rebala, ¿Ya? pero no chupa agua. O sea, para un viaje es increíble, o sea, nunca vas a tener que preocuparte en repararla, ¿no? Claro, buenazo. Sí. Y hoy en día, o sea, contaste que vendiste la licencia, pero ¿sigues shapeando las tablas? Sí, bueno, en Perú es donde yo estoy comenzando a trabajar, porque Ajá. allá continúa, ¿no? Allá la gente puede pedir cualquier marca. Aquí hago solamente mi marca JHP Ujú. a pedido, ¿no? Y me especializo más que nada en tablas sin alma, ¿Ya? porque es así donde yo me di cuenta que tenía una ventaja compitiendo. Ujú. Genera más velocidad cuando... Es un poquito complejo explicar, pero el flex de una tabla es súper importante. Para mí, y mucha gente lo sabe, pero no lo entiende, es lo más importante. Ujú. Mira, yo he visto cómo Andy Irons o el mismo Kelly Slater se piden 4 tablas igualitas. Todas 5/10, 18,5, 2/1 lo que sea. Igualitas, las pruebas. Y dices, esta. Y los shapers se rascan la cabeza y dicen, pero ¿Por qué? hemos shapeado igual, ha sido de máquina. Y inclusive Almerry me decía, apunto la hora, qué tanta humedad hay ese día, y si elige esta nueva usada para terminar las tablas a Kelly. Y siempre había una. Y nunca nadie se dio cuenta que el alma es un producto natural. Ujú. Es madera. Es madera y todos los árboles son diferentes, unos tienen Bueno. ramas y entonces nunca es consistente el flex. Paréntesis, el alma, para los que no saben, es esto de aquí, esta línea del medio. Como Claro. pueden ver, es madera. Y lo que dice, para que tenga sentido. Claro, Continúa. entonces el alma como es de madera ahora viene en 3 pedazos y entonces
Eso es un producto natural y no hay consistencia de un árbol a otro. Entonces, al eliminar el alma, a mí me pasó que empecé a shapear y quise hacer una tabla igual y me salió igual. Y dije, wow, yo estoy shapeando bien porque he podido duplicar una tabla. Es bien difícil. Y era que no tenían alma, ¿no? Entonces, yo me he especializado en tablas sin alma con un flex como para ti, para un tamaño de ola. ¿Y cómo mides el flex? El flex es difícil de medir, pero la definición de flex es la habilidad de adaptarse. Cuando tu pareja o alguien, tu amigo, tiene que ser más flexible. Lo único que están diciendo es que te adaptes. Ajá. Si tú te adaptas al shape de la ola con la tabla y el flex, generas una velocidad increíble. Ajá. Cuando te estás peleando con el flex y con la ola, ya la tabla se lentejea. Entonces, yo controlo el flex con más carbono o menos carbono. Mientras las olas más grandes, más carbono, ¿no? Y yo he corrido con tablas sin alma en olas grandes. No soy un tablista de ola grande, pero he corrido Todos Santos, he corrido Sanse, ¿no? Y bueno, me encanta Peñascal, en mi playa favorita. Todas mis tablas sin alma. Pero me influencia mucho lo que dicen y me dicen, no, bro, tienes que usar tu tabla con alma. Me fui a Hawái un día a correr hace años. Sí, voy a llevar mi tabla con alma, mi tabla de fondo normal, ¿no? Como esa. Inmenso estaba Honolulu Bay. Bajo, agarro una primera ola y me cae el hip así, me parte la tabla. Y me di cuenta que, o sea, primero sentí que la tabla no encajaba bien y que la sentía pesada. Ajá. Y me di cuenta que no me debo dejar influenciar por lo que todo el mundo dice, porque hoy en día hay mucha información y la gente se confunde. Es dificilísimo saber exactamente qué tabla uno quiere, pero yo te digo, 100%, si tú consigues el flex de la tabla con tu peso y el tamaño de ola, ya ganaste. O sea, si es que, por ejemplo, pero igual, algo que pasa mucho en el mercado peruano es de que te dicen, quiero una tabla para correr Punta Roquitas, como también correr Punta Rocas. Es como, y tratan de hacer una tabla all around. Esa, Claro. por ejemplo, es mi tabla all around, como Claro. la que corro mayormente todo. Pero por lo que entiendo, dices de que tiene que haber una tabla exacta para Punta Roquitas, una tabla exacta para Punta Rocas, otra para, no sé, Caballeros, otra para Claro. Peñascal. Eso con distintos flex. Sí, y ahí tiene que ver qué tan dedicado es un surfer y qué tan importante es el surfing para él, de que pueda invertir. Yo pienso que con 3 tablas ya tienes todo. Y con 2 tablas tienes bastante. Antiguamente era la 6 única, ¿no? Ya. Una tabla para todo, la 6 única, porque Claro. con esa tenías que correr todo, no tenías un centavo, tu papá te había comprado una y con esa tenías que correr todo. Ajá. Ahora, si tú eres una persona seria en este deporte, vas a invertir algo. Pues en vez de comprar una casaca, vas a invertir algo porque es lo que a mí me da Sí, obvio. vida. Entonces, No es como tablas hacer... tengo yo. para todas esas condiciones yo tengo 10 tablas. Claro. O sea, si alguien, o a mí me piden, ¿no? Unos clientes me dicen, quiero una tabla para Punta Roquitas y quiero correr la isla. Entonces yo honestamente le digo, mira, yo te puedo hacer una que te va a funcionar, pero no va a ser ni para Punta Roquitas ni para ella la mejor. Pero si no quieres gastar, vas a sacrificar un poco tu surfing, ya hacemos una, ¿no? Y tengo un modelo que es el multi-CD, que ese sí se adapta, pero es como un auto, ¿no? Quiero correr en rally y quiero correr en la chutana. Entonces, Claro. en uno de esos Claro. vas a fallar. Y si eres un tablista serio, tú vas a decir, ya, no, sí, quiero esta. Porque una tabla no es una tabla por playa. Una tabla de ola chica puede ser para la Costa Verde, puede ser Caballero, puede ser Puerto Viejo y San Bartolito, ¿no? Y tal vez una isla chico, pero y ahí con otra tabla ya Un poco estás, más power. ¿no? Y cuando las olas son de más power, yo las pongo más duras, menos carbono, porque todo el mundo dice, no, las esposas que son olas grandes es así, y los coaches te lo dicen a los chicos y los chicos se la creen. Pero muchos de los coaches no son shapers y no han experimentado, no han vivido, ¿no? Sentir el flex exacto para una ola grande. Pregunta, tú también has sido coach, ¿no? Sí, yo he tenido la oportunidad de coachar allá. Es más, he hecho coach a Bethany Hamilton, Ya. porque con Bethany tuvimos la oportunidad de... Yo estaba corriendo en Hawái y veo que Bethany
tuvo su accidente, ¿no? Para los que no conocen, Bethany es una chica que a los 15 perdió un brazo por un tiburón. De todas maneras han visto hay una película súper Sí. conocida de Disney, si no me equivoco. Sí, y es la sí, historia sí. de la surfer que perdió un brazo. Entonces, cuando eso le pasó a los 15 años, y a los 16, yo estaba en Hawái, veo a su papá, la había metido a un campeonato, porque ella era muy competitiva, y cuando le pasó eso, ella quería seguir compitiendo. Entonces le hicieron una tabla gorda para remar, Ajá. porque no es fácil remar con un brazo. Yo reto a cualquiera, yo lo he tratado, de correr, agarrar un ala con un brazo, no he La podido. parada, sobre todo. La parada y la remada. Ajá. Imagínate correr pipeline con un brazo. Entonces, pero la veía súper talentosa. Entonces hablo con el papá y le digo, Tom se llama su papá, Tom, yo puedo hacerte una tabla con este phone que no tiene que ser tan gorda, pero va a remar más. Pero como la tabla es liviana, flota más sin ser gorda. Cuando venía la espuma, ella se retrocedía 100 metros. De verdad, sí. Entonces, después la volví a ver y al final me dijo, ya, pues vamos a hacer una. Pero ella estaba corriendo con Channel Island Ya. y le hice una y ¡pum! Le fascinó. Empezó a agarrar más olas, empezó a competir. Es más, pedía todas sus tablas en XTR y Channel Island me llama el manager, Travis. Me dice, Javier, a Bethany le encantan las XTR, pero esto antes que salga la película, Ya. no podemos auspiciarla. Si auspiciamos a ella, vamos a dejar de auspiciar 3 pros. Y dije, pero ¿por qué pensarán? O sea, me pareció extraño y feo a la vez, ¿no? Sí. Feo, porque es una chica que desde antes de su película, antes de ser famosa, ella estaba poniendo mucho esfuerzo y era una chica buena, no son religiosos, y entonces me pareció extraño que diga ese... Y yo no estaba en la posición de auspiciar a nadie, ni a mí mismo. Ajá. Pero dije, bueno, ya, yo la auspicio. Yo tenía que poner todo lo que era la laminada, el fond, la cortada, y es de la shapeada, ¿no? Y así comenzamos una relación con Bethany, y en un par de oportunidades, cuando ella iba a competir el Supergirl Pro en Oceanside, su papá me llamaba, Javier, tú corres ahí bastante, ayúdala. Y 3 veces le he entrenado. Bien. Y le hemos ganado, me acuerdo que un par de series a Coco Ho, a Carissa Moore, a varios, hemos llegado a las semifinales, Wow. es increíble. Y a ella en particular no le gusta la gente. Ya. Y si tú pones a ella y a Kelly, ella atrae mucho más público, porque Kelly atrae surfers, ella atrae A todos. a toda la población. Ajá. Y todo el rato lo único que le preocupaba era que no me acosen, porque ya salía de correr y la gente con el lado de la cintura le quería un autógrafo y Claro. qué sé yo, ¿no? Pero lo más interesante de Bethany es que yo aprendí mucho, hemos corrido así free surf varias veces, a remar. Entonces aprendí que para agarrar olas, yo lo he dividido en 10 pasos. Cuando hago mi coaching de remar, en 10 etapas. Una es remar. Tan solo una. Lo demás son otros aspectos. Cuando hemos entrado a Huntington Beach así, días así de 6 pies, así campanones, Ya. pasamos y pucha madre, ella va a salir por ahí. ¡Fac! Ya. Salía a mi costadito. Otra serie, ¡pah! Campanas y avanzadas. Decía, wow. Ella desarrolló una técnica increíble para remar, pasar espumas, Un solo brazo. que es digna de admirar y aprender, ¿no? Sí, olvídate. Claro. Y entonces yo empecé a desarrollar mi coaching así, poco a poco, ¿no? Cuando me pedían, nunca ha sido mi profesión, pero me fascina, porque como yo no era bueno, nunca gané un campeonato, solo uno en Pacamayo, en el Perú, y decía, ¿qué tengo que hacer para correr mejor? Ujú. Entonces ahí comencé con las tablas, ¿no? Y ese fue, cuando mi primo dijo, ya no voy a hacer, yo me preocupé mucho y dije, yo no voy a poder nunca correr bien con otro phone por la velocidad que genera. Entonces por eso yo agarré y seguí esa empresa, ¿no? Ujú. Y de ahí el coaching lo desarrollé muchísimo, comenzando con la remada, con puntos claves, ¿no? Porque hay 2 tipos de coaches. La mayoría de coaches son coaches que son muy buenos surfers, un talento increíble. Y a mí me han hecho un poco de coaching y me dicen, tienes que poner la tabla acá. Claro, porque él la puede poner acá, pero yo no soy tan bueno, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? Y mi coaching se basa en qué tengo que pensar. Ya. No solamente en cómo mover los brazos. ¿Sí?
Y a mí me fascina coachar. No me gusta entrenar mucho a la gente que no corre tabla, sino los que ya saben y quieren progresar y son serios, ¿no? Es fascinante ver cómo una persona puede... ¿En algún momento te has coachado a los juniors en Perú, creo, o algo? ¿O no? Sí, cuando hubo un campeonato... O sea, el equipo, creo, ¿no? Sí, 2 o 3 oportunidades. Una vez fueron a Nicaragua, después que yo salí campeón mundial, me hicieron jefe del equipo. No era coach, pero sí, Claro. sí estaba ahí. Y después cuando fueron a Oceanside, también voluntario, de jefe de equipo. Ahí ya tenía 2 bicicletas eléctricas y del hotel al point se las intercambiaban y llegaban fresh. Y también con mi van los llevaba a todos. Y tengo unos videos increíbles. Ahí estaba Sebastián Tello, Tellito, qué Vargas, Carguita. ¿cómo se llama el chico de Chorrillo? De Johnny, Melanie. Y la parte mental ha sido siempre. Por ejemplo, en ese evento Melanie llega enferma con una gripe fuertísima, así. Entonces le digo justo sí. Ahora que mencionas eso, Melanie con todo. Hoy día también tuvimos a Melanie grabando más temprano y decía de que siempre se enfermaba en las competencias. O sea, siempre. Y hablamos, no te miento, que 20 minutos de solamente por qué se enfermaba y cómo se enfermaba, pero siempre algo le pasaba en las competencias. Sí, la Mela siempre. Y ahora que dices eso, como ha sido hoy día, ha sido un mate de risa escucharte, ¿no? Pero es importante encajar en la mente de cada competidor, porque todos son diferentes. Y Melanie llega enferma. Y también fue Daniela. Yo le dejé una tabla gratis a Daniela para que la pruebe y ni la probó. Entonces, no encajamos. Pero Melanie la vi con ganas de correr, pero enferma. Entonces le dije, Melanie, vas a entrar a practicar, va a ser horrible. Va a ser un desastre. Va a ser una de tus peores entradas. Ay, tío, ¿por qué me dices? Porque así va a ser. Salió y me dijo, sí, así, horrible mi entrada, horrible. Ya, la que viene vas a mejorar un poquito. Y se metió al día siguiente, ya, agarré 2 solitas. Ya. Y la tercera ya vas a estar casi en tu nivel, pero todavía no. Porque lo que pasa mentalmente, yo he visto muchos coaches, vamos a ganar. Pero de aquí a ganar... Hay un proceso. Brother, son 1000 etapas y la gente se saltea. Y lo que se saltea es la parte mental. Entonces estás en una ola y estás pensando en un maniobrón. Ya te adelantaste y no te sale. Melanie con esa... que lo agarré como cariño porque yo soy amigo de su papá Marco, fue la que mejor llegó en todo el evento. Bien. La que mejor llegó, ¿eh? Pero bueno, esa es la parte del coaching, ¿no? Sí, hablar del coaching, un poco de XR también. Y también hablando de... Comentaste que hiciste la ley de cuidado de playas, para cuidar las olas, gracias a la herradura. Cuéntanos cómo nació esa iniciativa. O sea, ¿qué se logró hoy en... Bueno, lo de las olas fue lamentable. O sea, yo creo que en el Perú hay muy buenas olas, pero la herradura era una de las mejores, pero de lejos, ¿no? Por el tamaño, por el tubo, por la fuerza y por lo largo que era, ¿no? Y no había mucha gente, entonces era entrada de arena, o sea, y cuando entrabas había como una zona de reserva lleno de aves y tenía un olor particular, la herradura, un olor particular. ¿En la orilla o al fondo? Adentro. Ya. ¿Por donde saltas? Sí. Ya. Y en el medio había un muellecito, caminabas ahí, había un muellecito natural y te tirabas ahí. Al point no llegábamos, era así, habían 2 cuevas, se te rompía la tabla, se metía por una y salía por la otra. Entonces yo solamente logré correr esa ola desde el 7.8 al 8.2, antes de que rompa la pista. Y lógicamente me morí de miedo. La herradura tenía un nombre. Ahora la herradura lo corre cualquier chico que está comenzando, ¿no? Entonces el alcalde se le ocurre hacer una pista por ahí para ir a La Chira. La Chira en esa época botaba todo el desagüe de Lima. O sea, era una burrada, pero burra. Claro. Y empezaron a dinamitar, hicimos todo lo posible para que no hagan la pista. A unos amigos los metieron a la cárcel, a Maú los metieron a la cárcel porque... ¿A quién? A Maú. ¿A Maú lo metieron a la cárcel? A la comisaría no llevaba, sí, porque o sea, queríamos detener la obra y no sabíamos cómo. No sabíamos cómo detener una cosa
tan salvaje para nosotros. Pero ¿quiénes éramos nosotros? Unos surfers. Esos surfers, ¿no? Que corren, esos pitucos, ¿no? Y en verdad tenía algo de cierto, ¿no? O sea, una pista tal vez es una solución a un tema socioeconómico. Y nuestro punto de vista era de surfer. La ola es buena, pero tú dices la ola es buena a una persona que no sabe, es de mar, o sea, es ruso. Entonces me empecé a contactar con la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, que eran una full de abogados que protegían zonas de la selva o cosas del medio ambiente. Oye, bro, de la playa, quiero hacer algo de la playa. Entonces creamos una asociación y yo tenía así varios nombres, y en esa época había un periódico que se llamaba el Lima Times, en inglés, para los gringos que vivían acá, el Lima Times. Y me llaman, no sé cómo se enteraron que ya estábamos metidos en el medio ambiente. Me llaman y me dice, estamos buscando la asociación de medio ambiente de playas. ¿Cómo se llama tu asociación? Yo tenía una lista como de 15 nombres y la única que pude pronunciar fue ACOPLO, Asociación para la Conservación de Playas y Olas del Perú. ACOPLO, ya. ¿Qué están haciendo por lo que está pasando aquí, allá? Porque hubieron varios temas, ¿ah? Al final la herradura no pudimos salvarla. Entonces dijimos, tenemos que tener un sustento legal, hay que hacer una ley, ¿no? Y en ese interín de que no había una ley, ACOPLO al final éramos varios, estaba Rodolfo de Jarano, Javier Fernández, otro amigo Mario Cabañaro, y nos reuníamos, pero al final yo contestaba todo, hacía todo. Y yo te digo, así, en una forma rápida, las playas que no hemos salvado, pero hemos protegido. He visto en Máncora comenzar un muelle, con todos los materiales de construcción, los fierros, cemento, todo. ¿En Mancorita? En Mancorita. Y nadie qué año? sabía. 8-3, por ahí, sí. Madre, Loquísimo. Antes, porque el 8-3 creo que vino el niño. Igual en Cerro Azul. ¿También? Un vecino agarra y trae sus camiones y vamos a hacer. Y yo agarraba, lo único que hacía, tomaba fotos y los publicamos. Y eso, como la mayoría de estas construcciones era así, medio así, bajo la mesa, medio turbias, los detenía, ¿no? Ya yo viajé a Estados Unidos, ¿no? Y la idea de tener una ley continuó. Y lograron sacar una ley que es... ¿Quiénes como que siguieron tu...? Javier Fernández, que comenzó conmigo la revista Tablista. Ajá. Mi primo también, José Vázquez. Y varios nombres que ahorita no recuerdo. Fue un grupo que ayudó a... Claro, la ley fue un trabajo bien difícil. Y después el reglamento de la ley, que se demoró otros 13 años, ¿no? Wow. Y después inscribir playa por playa, porque tiene que tener las coordenadas, y eso cuesta, ¿no? 5.000, 6.000, 8.000 dólares. Pero el nacimiento fue así, ¿no? Perder la herradura, ¿no? Y si tú te pones a ver a nivel mundial, ¿cuáles son las playas más icónicas, más increíbles que se han perdido en el mundo? La herradura gana. Han habido Dana Point en California, Kirran han intentado y otras, pero la herradura es una catástrofe. Ahora, la herradura se ha recuperado, ¿no? Porque, o sea, todas esas piedras, bueno, la arena pues era 120 metros, ya se están acomodando, ¿no? Gracias a Dios, pero en realidad en esa época, cuando yo tenía ACOPLO, dije, ¿qué podemos hacer para mostrar que es un estadio? Fui con un ingeniero geólogo de la empresa de mi papá, hicimos unos planos para iluminarla. Me dice, esto es facilísimo, porque acá está el cerro. Tú vas al Estadio Nacional y prendes la luz a las 11 de la noche y parece de día. Y es porque es de bien arriba. Si no te ciega. Se puede hacer eso en la herradura también. Claro. Y en esa época el presupuesto era $5.000. La herradura iluminada. Y entonces yo tenía ese proyecto. De noche. Claro. Porque mi idea era salvarla. O sea, ¿qué hacemos para salvarla, no? Y mostrar que es un estadio nacional. Ya al final yo me fui, ¿no? A ver esto de las tablas y ellos han continuado, han hecho una labor increíble, ¿no? Bravazo. Sí. Y ahí mencionabas también a Javier Fernández, que es con quien hiciste la revista Tablista. Así es. Que fue la primera revista de habla hispana de surfing en la historia. ¿Cómo comenzó esa idea?
¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo fueron los primeros artículos, la primera producción? Todo. Sí, como todo lo que yo he hecho ha sido bastante inclinación a lo que te atrae emocionalmente, a lo que te gusta. Nunca, ni el proyecto de hacer tablas, ni ahora que estoy haciendo mis quillas, esto voy a ganar tanto, voy a perder. No, no. Faltaba una revista de tabla, ¿por qué? Porque había existido una que se llamaba Tabla y vendía sus avisos, ¿no? Sus auspiciadores a un banco tal, a una empresa que no tenía nada que ver con la tabla. No, tenemos que hacer una revista bien server, que los avisos sean de las marcas de tabla, de ropa de tabla, de la industria, ¿no? Y bueno, difícil porque era difícil vender los avisos y hacer los comerciales, pero nosotros tomábamos las fotos, poníamos de modelo, escribíamos los artículos y así empezamos, ¿no? Me acuerdo que hicimos una carátula, creo que la primera fue Titi de Col, creo, o EMEA o Magú, y después empezaron a salir más artículos súper interesantes, ¿no? Pero todas las revistas al final, pues, se cambió a la digital, a lo que es ya internet, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuántas ediciones tuvo la revista, te acuerdas? Uf, cuando yo me fui, eso lo comenzamos creo que en el 85, yo me fui en el 90, 5 años. Ahí Javier Fernández siguió creo que como 10, 15 años y al final salieron otras revistas, ya más competencia, ya fue más duro, ¿no? Pero era súper interesante porque teníamos 100% de control de qué cosa íbamos a decir y qué avisos iban y qué avisos no iban y qué fotos iban y qué fotos no iban, ¿no? Pero faltaban fotos ¿Y porque no había muchos fotógrafos, ¿no? dónde se vendía la revista? Hacíamos una distribución nacional en todos los kioscos, Ah, man. en las librerías, en todos los kioscos. Wow. Sí, sí. Ahí Javier hacía un trabajo duro porque había que ir y él había estudiado lo que es diseño gráfico de impresión y eso y él ayudó, ¿no? Pero yo me di cuenta que financieramente ahí no había mucho, ¿no? Entonces le dije, Javier, yo me voy, ya, tú mismo eres, ¿no? Claro. Y él siguió, pues, ¿no? Pero eso hizo mucho porque promovió el deporte, ¿no? Había un resultado de un campeonato, no era internet, no existía, entonces tenías que esperar, mira, tal ganó y esto, y lo otro, ¿no? Claro. Y tips de cómo correr y de cosas de... Había un artículo cuando se metía el agua a la nariz, cómo sacártelo y todas esas cosas, ¿no? Wow. Sí. También con otra cosa súper importante que es más nueva es el tema de tus quillas. Tú estás revolucionando la industria de las quillas, compadre. Justo las tienes ahí. Bueno, sí, justo está ahí porque le voy a dar a un amigo. Bueno, las quillas, una vez que yo empecé a hacer mis tablas, las tablas que hacía allá, o sea, cuando yo quería vender el phone XTR a otros shapers, Ajá. Oye, decía, te vendo este phone y hazte tu tabla. Me mira, ¿phone qué? Entonces tenía que decir, ya hazme una a mí. Entonces yo le compraba una tabla con mi material y ellos la shapeaban, yo la forraba y después se la mostraba. Mira, así es. Ya. Y entonces resultó, pero faltaba más. Entonces yo hice mi marca de tablas allá, porque yo comencé a shapear acá un poco. Pelábamos los lombos clásicos, estarían en el Waikiki costando $5,000, $10,000. Ahorita los pelábamos y hacíamos tablas con eso. Pero yo ya más tenía una noción del shape y allá empecé a shapear y yo podía introducir más mi marca y podía competir yo más, ¿no? Y de ahí me pasaron dos anécdotas. Una vez antes de irme en Peñascal, me moría de miedo de correr Peñascal, pero me metí un campeonato. Y antes de entrar a la serie, quise practicar. Y además estaba grandazo y cuando me estoy tirando me dice, no puede entrar porque ya va a empezar. Entonces no... Y me metí a esa serie y no agarré ni una ola y me quedé frustrado, traumatizado de no haber agarrado ni una ola. Entonces dije, no, esta ola la tengo que correr. Entonces siempre iba y un día voy a entrar por el point y se me rompe una guía. Y me quedé así tirado en las piedras mirando el mar. Perfecto. 2,5 metros, 3 metros, glass, con sol, nadie. Había una persona. Y dije, pues me voy a mi casa. Dije, pero no puedo irme. Entonces me metí con 2 quillas, una rota, porque eran fijas, no tenían sistema. Claro. Y yo soy regular. Tenía la quilla de acá y la del centro. La que falta era esa.
La de acá. Entonces cuando bajaba, abajo la curva del barómetro, perfecto. Y cuando llegaba arriba, ¡fua! Mía de espaldas. Me pasó 2 o 3 veces, entonces dije, no, tengo que hacerla más despacio. Y le agarré el truco. Y me quedé corriendo como 3 horas, ya no me caía. Entonces me di cuenta que las Kia no tenían que ser exactamente iguales. Me volví a pasar en Estados Unidos y usé una tabla 2 meses con esas mismas 2 Kias y me fui a México. Y me dice, tú estás loco. Bueno, solo era para correr derechas, eso sí, ¿no? Porque... ¿Y qué horas te causaba? Claro, Pues apenas se me Sí. resbalaba. Entonces ahí me di cuenta que las Kias no tienen que ser iguales. Y empecé a experimentar con Kias de diferentes tamaños. ¿Por qué? Porque es bien interesante. El peso que tú le pones al talón es casi de todo el cuerpo y es directo, es instantáneo así. Engancha el riel. Y la de los dedos es más débil y es más lenta. Va así de la cintura, a la rodilla, al tobillo, al dedo. Hay un delay, un atraso. Entonces eso yo lo he compensado con el tamaño de las Kias, porque estas Kias son las 3 de diferente tamaño. Y son digamos, solo para... Estas son para Goofy. O sea, las 3 son de diferente tamaño. Si son para regular es al revés. Y la gente se confunde y me dice, estas Kias son para ir a izquierda nada más, o derecha. No, porque constantemente estamos usando el talón y los dedos. El talón y los dedos. El talón. No es que vas así, a no ser que vas a correr el pipeline o chopu. Ajá. Ahí sí, tal vez no. Pero para el 95% de olas, sí, generas mucho más velocidad. Porque si tú te pones a analizar la 2 Kias de los costados nada más, el foil, la curvatura que tienen acá, hacen que esta Kia vaya para allá y esta Kia vaya para allá. Es como el ala de un avión. Cuando sacas la mano por el carro, se te sube, ¿no? El mismo efecto. Esta va para acá y esta va para allá. Entonces, entre sí se están peleando. Se están peleando. Cuando tú vas recto, esta Kia quiere ir para acá y esta quiere ir para allá. Al ser de diferente tamaño, ya está como que queriendo quebrar, queriendo maniobrar instantáneamente. Y eso ayuda muchísimo. Muchísimo. No son del mismo tamaño. Las dos son de diferente tamaño. Y la del medio es más chiquita. Y la de medio es más chiquita, claro. Y se suelta la tabla. Las clientes que tienes ¿Me la pasas, por favor? tiran mucho más spray y Ya. genera más velocidad. Man, ya. Y no es que tienes que tener muchos sets, o sea, por ejemplo, con un set de Kias que tú tengas medium hoy en día, corres solas desde, por decirte, desde 1 metro a 2 metros. Ajá. Con este puedes correr olas más chicas, tal vez de medio metro, hasta más de 2 metros. Amplías tu rango, Claro. más que nada. Has tratado entonces con tanto las tablas y las Kias, ser más eficiente en tu surfing. O sea, en el surfing en sí. Sí, exacto. Para mí, o sea, y ha sido todo así, como te digo, por a veces desesperación de correr mejor. Cuando yo me fui, la gente que corría conmigo, ¿no? Me ganaban todos. Pero cuando he regresado a haber competido, he ganado a muchísimos. O sea, los últimos 4 campeonatos he ganado y no es que yo tenga talento, sino que me concentré mucho en tener una buena tabla con todo, y más mis técnicas que aprendí de coaching. En una serie, antes de entrar, cuando tú miras las tablas de los demás, yo miro las tablas, las Kias y las Pitas, yo siento muchísima confianza de que yo tengo un Ferrari equipo, claro. y los otros están con su Honda Civic. Yo siento eso. ¿No? Ahora, no, tal vez no tan exagerado, pero es algo así, ¿no? Pero para mí el flex de una tabla es lo que más me ha ayudado. Por ejemplo, yo tenía que correr una final, ¿ya? Y tenía una tabla, tenía un poquito mucho rocker, mucha cuchara. Y la quería hacer más plana. Entonces le hice un hueco así largo y le puse una varilla de aluminio. Y la forré de nuevo un día antes. Ahí tengo las fotos. Entonces la hice planita. Dije, quiero agarrar, porque el mar iba a estar chiquito. Sí, la tabla salió plana, pero salió tiesa. Tiesa. Entonces la tabla ya no me caminó nada igual. Igual pasó con Miguel Tudela. Él tenía una tabla que le había hecho Martín Gerí con carbonos. Y me dice, esta tabla, Javier, es increíble, pero cuando está más de acá ya no puedo. Entonces dije, le reforcé el carbono, le puse otra telita encima y la puse demasiado tiesa y se malogró la tabla por completo. O sea,
tiene que ser un flex exacto para un tipo de ¿Y ola. cómo tú calculas el flex y el carbono que le vas a poner a las Ya por tablas? todos los errores y todos los años, ya sabemos, ¿Tienes como una fórmula? no le damos un número del 1 al 10, el flex, ¿no? Ajá, Y las olas y los pesos de los tablistas no son infinitos, ¿no? La mayoría claro. de gente pesa 65 a 75, 80 kilos y ya sé que flex va a funcionar. Ahora, si quiere correr olas grandes, las ponemos más tiesas, ¿no? Por ejemplo, Punto. yo mido un 80, peso 80 Ujú. y quiero una tabla para correr punta rocas clásico de 2 metros. Ya. ¿Qué flex necesitaría? Ahí es un flex, nosotros por ejemplo le decimos el número más o menos 4, que Un tiene un 4. carbono que va hasta la cola. El carbono puede parar antes de la quilla o después de la quilla. Si lo voy hasta el tail, hasta el final, ya es más tiesita, ¿no? Sería para correr más o sea, 2 metros, 2 metros y medio, así. ya, Y lo hago más ancho, ya. ¿no? Si esa tabla la metes a punta roquitas, se te va a atracar un poco, muy tiesa, ¿no? Y si es que quiero peñascal, Y le pongo un carbono más en el centro. o sea, 3 carbonos, 3 carbonos. 3 líneas de carbono. Claro, y sin alma, ¿no? Ya. Y varía o sea, siempre los anchos de carbono son igual. No, varía. Varía. Claro, exacto. Ahí está el truco, ¿no? Más anchos, más largos, más tiesa. Ujú. Ahora, este es lo más interesante, que todo el mundo cree que sabe o se confunde. Para ola grande quiero una tabla pesada. ¿Por qué? Me dicen, porque voy a bajar, el peso me va a hacer bajar. Pero Pero vamos a subir. Y eso es lo que todo el mundo sabe, y eso es lo que todo el mundo dice, y todos los shapers te van a decir, y todos los coaches te van a decir. Pero yo he descubierto, porque a mí me parecía difícil correr con una tabla pesada, olas grandes en Punta Rocas o Peñascal. Entonces yo pensé que yo estaba medio confundido también, hasta que un día le hice tablas. Yo hacía la Dick Brewer en California, Ya. el Guerre McNamara, me hice, Ya. para Pipeline. Para Quiero, agarre. Javier, quiero livianita. Para Y es un Pipeline, monstruo, livianita. corre Nazaré. Sí, Enorme. livianita, le digo, sí. Y otro pata, Macua Roman, Ya. me dice también, livianita, porque ellos corrían con la Dick Brewer. Ujú. Livianita, maña, qué bien. Entonces empecé, y Kelly Slater, cuando Kelly también me pregunta, cuando él competía en Pipeline, no me las daba pesadas, decía, ¿no? Y entonces, wow. Pero ese es el truco, ese es lo que lo quiero llegar. Una tabla pesada tiene un ingrediente que a todos nos gusta, que son más tiesas, Ujú. más rígidas. Cuando vas en una ola grande y si tu tabla no es rígida, empieza a ser así, pa, pa. Entonces por eso dicen las epóxicas rebotan. Pero si tu tabla es rígida y es liviana, es 1000 veces mejor. O sea, tu a la- foam con el carbono está, pero Claro. perfecto. O sea, la mayoría de tablas, las ganes, Ujú. tienen un alma en la madera gruesa y están forradas con bastante tela, Ujú. son bien rígidas y son pesadas. Ujú. Si a esa tabla tú le quitas el peso, pero le mantienes la rigidez, Buenazo. puedes maniobrar así con una GAN. Claro. Ahora, si te vas a correr jazz o peajes, ahora que hay un viento, que ya ese es otro deporte, Claro. ¿no? Para el 80% de olas grandes que no tienen un viento así alucinante, porque la gente dice, no, es que la tabla pesada me hace bajar. Pero no es eso. Si una tabla es liviana, cuando tú te paras o cuando remas, se dobla un poquito. Ujú. Y eso te hace que te atraques arriba. No es que el peso te hace bajar. El peso de una liviana y una pesada, la diferencia no es ni medio kilo. Eso puede ser que te has comido una hamburguesa o tu hueso. Ujú. Y a eso, una vez yo hice una paisel, una 8 pies para correr todo le hice 2 canales dentro del fondo, con 2 tapones y lo llené de agua. O sea, un tubo así, desde la punta hasta la cola, con agua. Cuando le ponía agua era pesada y cuando le sacaba el agua era liviana. Y pesada no me caminaba nada. Y le sacaba el agua y caminaba. Eres un científico, entonces. Hubo una competencia, pruebas y- hubo una competencia en un show, las mejores ganes, y le puse unos carbones azules, brillantes, alucinantes. Nadie entendió nada. O sea, algunas cosas han sido muy avanzadas, ¿no? Entonces, a raíz de esos detalles, es que yo sé que puedo ayudar a mucha gente, ¿no? Y nunca voy a hacer esto porque acá hay un buen dinero, sino más que nada porque a mí me gustaba
correr y sentía que podía correr mejor, ¿no? Y no hay nada más satisfactorio que ver un día bueno y saber que tú puedes hacer una buena performance en ese día, ¿no? O sea, y tener la tabla, la quilla, todo correcto, pasas a otro nivel, ¿no? Como persona, después del surfing, ¿no? Eso es algo que a mí me gusta ayudar a la gente, ¿no? Porque veo que tienen unas tablas buenas, pero podrían tener tablas mejores, ¿no? Hay muy buenos shapers en el Perú. Sí, es increíble. Bien. ¿Y tú has tenido cuál ha sido tu mayor como influencia en el surfing y en el shaping? O sea, ¿tienes una influencia en el surfing y una influencia en el shaping? Lo que yo más he desarrollado ha sido los decks cóncavos Ya. en el shaping, que Paisel me ha llamado un par de veces que hacía tablas a John, porque yo hacía tablas para un cliente de Japón. Ya. Y me dice, quiero hacer un deck cóncavo. O sea, la parte más alta de esa tabla es en el centro, ¿no es cierto? Donde está la madera. ¿Más ancha? Más alta, más gorda. Sí, Ya. justo en el medio. Y el deck cóncavo ahí no es tan alto. Es más alto cerca de los rieles. Es así. Ya. O sea, cuando tú te echas es más abajo. Ajá. Y yo he desarrollado eso después de haber hecho varias tablas, muchas tablas, y con muchos errores, hace que la tabla tenga un centro de gravedad más bajo. O sea, tú estás parado en una tabla delgada, pero con una flotación normal. O sea, yo usaba 30 litros y usaba una tabla de 2, 3 octavos, más o menos. Ahora puedo usar una tabla casi solamente de 2 pulgadas, con el mismo volumen de 30 litros. Baja el centro de gravedad y te da una estabilidad increíble. Man. Sientes, estás cerca al agua, se siente todo y se maniobra mucho mejor. Y eso es algo que hay un par de shapers que están haciendo stretch, Paisel están haciendo, ¿no? Este hecho Sí, ha hecho para montón. Nathan Flores de Ola Grande, ha hecho. Sí. Eso, bueno, y el XTR que se han vendido tablas a todo el mundo, ¿no? Hemos vendido tablas a países inéditos como Taiwán, hay gente que corre tabla en China, millonarios, compraban Wow. por internet, le mandábamos de Europa. Wow. Pero más, sobre todo a Japón y en Estados Unidos, ¿no? En Hawái, muchísimos clientes en Hawái tenemos, sí. Sí, los detalles de una tabla, es que la tecnología de las tablas normales tiene como 70 años o más. Y en otro deporte no existe Tanta una antigüedad. tecnología que te atracada, ¿no? Ah, Es que es bien fácil hacer una tabla con fondo normal, ¿no? Yo le puedo enseñar a cualquiera, no es bien difícil. Y el mar es tan benévolo que cualquier tabla te funciona. ¿Has visto videos que corren con una puerta de una con una casa, puerta, con sí. mesas, ¿no? Sí. Hay una de Kelly Slater que mete con Ya una ves. puerta, una mesa. Y claro, y hablando de Kelly, él es uno de los que es excesivamente competitivo y detallista, ¿no? Y yo tuve la oportunidad, pues, de conversar con él un par de veces, porque un momento dado allá hacíamos las Firewire, ¿no? Las Firewire vienen de Tailandia, pero cuando eran para los Team Riders, que querían medidas especiales, volúmenes especiales, por ejemplo, para Jackson Dorian, Ya. yo le eché El chibolo. 40 tablas cuando corría con Tomo, sí. Ya. Al Shane Dorian también, y a varios shapers, al Michel Burés, y varios que corrían con Firewire, y las de Kelly, ¿no? Y Kelly siempre quería las tablas que sean de una forma, ¿no? Específica, con sus medidas exactas. Pero eso se lo transmitía a los shapers venían y nosotros las forrábamos, ¿no? Y hemos conversado varias veces y siempre él ha sido el que más, como te decía una vez, yo sabía que él iba a venir, su manager me llama y dice, te va a dejar 2 tablas para que las lamines. Y ya te decía, le voy a preguntar a Kelly esto. Y venía Kelly y él me preguntaba a mí, oye Javier, ¿cómo hacemos con el flex de esta tabla? ¿Y esta tabla por qué tiene más flex? Y él me preguntaba a mí un montón de cosas. Ya yo no tuve ni chance de preguntarle nada. Increíble. Qué buena. Sí, Qué bueno. Interesante. Por eso Wow. que es el campeón 11 veces, porque a él no se le escapa ni un detalle. Claro. Ni un detalle. Y hay mucho que aprender de eso, ¿no? Porque él tiene talento, y tiene técnica, y tiene las mejores tablas. Y la razón que la gente no sabe que se fue de All American Channel Island
Es que no se fue, sino que vendieron la marca Channel Island, la vendieron Ajá. y pusieron a otros shapers. Pero la relación con el shaper es íntima y como no estaba él, duró 5 años más y dijo, no, yo me hago mi propia marca y él se fue y compró Firewire. Sí. Bien, ¿qué tal? Qué bestia. ¿Qué tal? ¿Cuánto que hablar? Qué No, sí, bestia. podemos hablar mucho, demasiado Sí, tal vez, ¿no? sí, Pero sí, sí. es interesante porque el deporte de la tabla pues le cambia la vida a la gente y la satisfacción de hacer una tabla buena que alguien te llame y diga, ¿sabes que estoy corriendo mejor? Para Es mí no tiene increíble, precio. claro, de todas Sí. maneras. Y bueno, para ir acabando, Javier, tú, ¿a quién te gustaría escuchar acá en un talk? A mí me gustaría a gente mayor, por ejemplo, que han trabajado en la industria de las tablas, ¿no? Han habido, o de los wetsuits, ¿no? Porque el Ya, Perú es pionero en wetsuits y en tablas, ¿no? el tío Broncle. Claro. Perú hacía tablas en los 70, 60 Ajá. y los brasileños vinieron a aprender. Aprendieron y ahora nos Oh, sacan. sí. Sí, una gente mayor sería interesante, ¿no? Porque ¿Tienes en algunos base a nombres ellos, específicos? bueno, el Cholo Burroncle, el Carlos Burroncle, ¿no? El Nuño de Voz. Ajá. Eh, y sí, yo creo que él te es una generación mayor que yo, debe tener unas anécdotas increíbles de playas y olas, cómo descubrieron ciertas playas, ¿no? ¿Cuáles has descubierto, sabes? No sé, pero por ejemplo, yo me acuerdo de Felipe Pomar, le pregunté, oye, ¿cómo se descubrió tal y cual playa? Solo se corría con Tiki en el sur. Ya. Con Tiki era la única playa que se corría en el sur, porque si se te iba la tabla sin pita, se quedaba en la mitad. Claro. Y vieron una punta allá, oye, mira esa punta de rocas, Punta Rocas. Ahí nació Punta Rocas. Porque no se corría ni la isla, Nada. ni otra ola, ¿no? Sí, Oh, entonces ellos deben tener unas anécdotas de cómo descubrieron y entraron a esas olas, ¿no? Porque esos talentos eran bravos, o sea, las tablas pesaban 20 veces más y no tenían pita ni hueso. esos son los más bravos, Olvídate. sí. Ahora ser un surfer es, Fácil, entre vas, comillas. compras tu clase, tu hueso y ya haces surfer. Allá, olvídate, mano. Tenías que... Era la clásica de a cocachos aprendí. Sí, sí, no, los surfers antiguos de los 50, 60, atletas, mandadazos, aventureros, los casos, todo lo que tú quieras, pero bien difícil. Me imagino. Me Sí, sí, imagino. sí. Y por último, ¿qué mensaje le quieres dar a la audiencia que te está viendo? Bueno, los que están aprendiendo, que siempre van a haber días. El mar es como la vida, ¿no? A veces te reta y te tumba, pues tienes que seguir. Cuando viene la serie, 5 horas, 6 horas, ya te estás por dar la vuelta y dices, no, tienes que seguir. Igual en la vida, ¿no? Constantemente te está retando, porque la satisfacción es una salud para toda la vida, ¿no? Y las olas que dan miedo, el miedo es algo natural y es bueno, porque es un instinto de protección. Pero yo lo que he aprendido es que detrás del miedo está la felicidad. Yo he tenido miedo de correr la Pampilla. Así he ido progresando. La Pampilla, que Cerro Azul, que Centinela, que esto, que el otro. Y la playa que más le temía era Peñascal y ahora es la que más satisfacción me da. O sea, y la corro con tablas medianas, chicas, a mi edad. O sea, no hay persona más feliz que un tablista. Sí, finalmente el mejor tablista es el que más se divierte, ¿no? Exacto, Y exacto. pucha, para todas esas personas que yo también lo vivo mucho con mis alumnos, todo, que a veces le da miedo. Me ha pasado varias veces de que, por ejemplo, no sé, ahora último señoritas, un alumno, pucha, dijo, ya, vamos a entrar a señoritas. Entró abierto, pero abiertazo, no te imaginas, pero tan caballeros ya. Uh-huh. Y él decía, uy, ven, ven, ven. Entré al agua con él, era la primera vez, quería acompañarlo. Ya. No, no, tranqui, tú corre, tú corre. Y pucha, al final se moría de miedo, entró, se agarró su ola y salimos y casi llorando me dijo, brother, o sea, domé la ola que tenía miedo. Lo mismo ha pasado en la herradura con otros alumnos. Y así, o sea, muchísimas anécdotas hay que obviamente no me voy a extender. El que no tiene miedo es un mentiroso. Ujú. Pero para perder el miedo, solamente tienes que avanzar 0.1. Entras, no importa que no agarres una ola. La segunda entrada vas a estar más cerca, no importa que no agarres una ola.
Tú vas a avanzar 0.1, no vas a ir a correr. Ajá. No vas a ir a correr. Estar allá ya es una Vas experiencia. avanzando, avanzando, avanzando. Y eso te va a ayudar en la vida a enfrentar otras cosas. Ujú. Sí, tal cual. Eso es increíble. Pero sí, bueno, Javier, en verdad ha sido un placer y un honor tenerte acá, que ya cuánto se puede aprender de ti y todo lo que has transmitido. Ya saben, pucha, Javier, ícono, la revista tablista, los FOMS, la nueva tecnología con las guías y mucho más. Y bueno, gracias. No, por gracias. venir. La oportunidad de que, regresando al Perú, ¿no? Después de 30 años, Sí. gracias. ¿No? Sí. Bueno, allá saben, Javier Barbaya, pro. Gracias, chicos. Luca me dijo eso, brother, alucina que tú piensas que es pro porque pro, ¿no? Porque se cree pro, porque... Sí. Y me dijo, no, el buen se apellida pro, o Sí, sea... es con acento en la O. Pues. Por eso en mis... Y allá cuando hice mi compañía puse Epoxy Pro, Ya. con acento en la O.